también el lector de la zona de confort, ¿no? De lo que es más fácil como mirar porque es difícil confrontarse con los motivos de la violencia, con la historia de violencia que está por detrás. Entonces, cuando pienso en contra el lector, es mucho en este sentido de vamos a parar aquí un poco, vamos a detener aquí un poco el tiempo, vamos a ir atrás de esta historia, intentar ver lo que está por detrás de esto. Bueno, no sé si hago de un caso concreto ahora o ¿sí? Bueno, buenos días también y gracias por venir. Sí, yo creo que es algo que nos estamos encontrando mucho cuando vamos a una redacción, ¿no? Sobre todo la gente que trabajamos por libre y que intentamos proponer temas, aunque a veces pues trabajemos mucho con un medio, pues vamos viendo las diferencias que hay en un medio de comunicación y otro. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez, siempre había estado viajando y haciendo fotografías y muy pocas veces había estado en una redacción y recuerdo muy claramente un día que empecé a ir a la redacción de una revista en España y quedarme muy sorprendido con una cosa que era que la revista, llegaba la maqueta de la revista y primero estaba dibujado la publicidad. Y nosotros los periodistas y los fotógrafos teníamos que rellenar todo ese espacio que quedaba vacío después de que los publicitarios habían decidido cómo iba la publicidad, ¿no? Y recuerdo también en las reuniones de revista que yo venía con mis historias de Oriente Medio, de África y tal, y que al final el director me dijo, oye, deja de traer historias de moros y negros porque luego se nos quejan los anunciantes, ¿no? Y es un poco eso, es siempre esa intención de azucararlo todo, ¿no? De traer historias vacías, ¿no? Incluso, no sé. Ayer decías que querías hacer periodismo que irritara, que molestara. ¿Cómo es eso? Sí, es algo que además mucha gente siempre te pregunta, ¿no? Que si como fotógrafo, pues si nos censuramos, si dejamos de tomar imágenes a veces porque son muy duras, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, que si alguien tiene que quejarse de mis imágenes, que se queje de quien ha creado esa muerte, de quien ha matado a ese niño o de quien ha lanzado esa bomba y ha matado a 50 personas delante mío. No voy a dejar yo de hacer esas fotografías. Quien tiene que dejar de hacer lo que está haciendo pues son los gobiernos y los ejércitos que hacen ese tipo de cosas. Yo, de todas maneras, luego lo de en contra del público, cuando hacemos una cobertura, por ejemplo, en el New York Times y hacemos unas coberturas a largo plazo de alguna crisis o algo así, el seguimiento que tienen es muy alto, muy alto. Entonces yo eso que hacen las empresas de decir es que no interesa a la gente lo que pasa en África, lo que pasa en Oriente Medio, yo creo que es una falacia que ellos se montan un poco para excusarse en crear toda esa prensa basura, entre comillas, para justificar sus actos, ¿no? Pero yo creo que realmente la gente sí que le interesa esas historias, muchísimo. Sí, yo cuando digo contra el público lo que estoy diciendo es contra esa idea del público que se hacen ciertos editores y que les sirven como excusa, o contra los números, efectivamente, del clic, porque no tiene sentido pensar que una buena historia periodística o una noticia de cierta importancia, que no sea quizás de actualidad absoluta, tiene que competir contra eso, contra el huevo frito. Quiero decir, los buenos medios siempre son finalmente productos de nicho, como dicen los marketineros. O sea, el buen periodismo se hace para pocos, aunque esos pocos parezcan muchos. Yo daba el ejemplo, no sé, el diario El País, que fue hegemónico en España y que era como un modelo del periodismo en castellano. En su mejor momento, vendía, ¿cuánto? 400.000 ejemplares, antes de Internet, antes de todas las crisis. 400.000 ejemplares en un país de 40 millones es el 1% de la población. Y era un diario que se entendía como absolutamente hegemónico. Era realmente la prensa española por excelencia y por antonomasia. Entonces, esa voluntad de masividad me parece que es para otro tipo de discurso, no para el buen discurso periodístico. El buen discurso periodístico, si acaso, se difunde a través de las repeticiones de esos primeros 400.000, a través de los ecos que eso puede tener en otras formas de prensa, a través de los comentarios, las charlas, todo tipo de
pero no porque llegue directamente a 4 millones, ni al 10, ni al 20, ni por supuesto al 30 o 40% de la población, ¿no? Entonces me parece que ahí está un poco la cuestión de a qué eventualmente nos referimos con lo de contra el público. Contra esa idea, contra esa misma idea que hacía que antes de que pudieran constatarlo con clics, muchos editores dijeran, no, yo no voy a publicar esto porque la gente no lo entiende, o porque es demasiado largo y la gente no lo lee. Habían inventado, yo siempre digo, muchos editores latinoamericanos, esa figura monstruosa del lector que no lee, que es un personaje raro, un personaje mitológico extraño. Pero hablaban todo el tiempo de ese lector que no lee. Siempre, no, esto ¿cómo es demasiado largo? Nadie lo va a leer. Estás publicando palabras, nabo. Y querían pelear con la televisión y con Internet en algún momento, con las armas de la televisión y de Internet, en vez de pelear con las armas propias, con las armas de un buen texto, de unas buenas fotos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me dejen seguir. ¿Gina? Bueno, a ver, yo comparto mucho tu mirada, ¿no? O sea, un poco la enorme preocupación que tenemos ahorita, algunos periodistas que estamos como metidos en estos rollos de los temas duros, sociales, cómo enfrentamos esa tiranía del clic y cómo le hacemos un poquito de contrapeso a la preocupación notoria de la métrica. O sea, nos levantamos con el asunto de, bueno, ¿y cuántos clics tuviste hoy? ¿Y cuántos seguidores? ¿Y cuántos me gusta? Y eso es tremendo cuando tú estás tratando de posicionar unas agendas que van mucho más allá de eso, sin duda alguna. Yo recuerdo algo que me ocurrió a mí en el periódico anterior donde estaba trabajando, cuando empecé a cubrir todo el tema de conflicto en mi región. Yo soy de Córdoba, del departamento de Córdoba, acá en Colombia, donde se fortalece el fenómeno paramilitar. Y empiezo a hacer todo un seguimiento a todo el tema de víctimas, en momentos en que en el país se aperturan todos los juicios a los paramilitares y las voces que se escuchaban eran las de ellos diciendo lo que habían hecho y cómo habían matado, pero las víctimas no existían. Y un poco la inquietud de algunos, recuerdo yo, colegas, es que todas las víctimas van a estar como muy afectadas, llorando, no van a poder contar sus historias y si las cuentan luego de 3 historias ya la cuarta es la misma. Y un poco me preguntaba yo de dónde sacábamos esas conclusiones, ¿no? De dónde sacábamos el hecho de que la gente no, lo que tú acabas de mencionar, es que la gente nos está pidiendo otras cosas. Entonces yo a veces quisiera ser como el oráculo, como para poder saber si eso es verdad. Lo cierto es que al final me empeciné en el tema y publicamos un libro y fue interesante lo que pasó porque la retroalimentación que recibí, más allá de los clics o los comentarios, fue de una persona en Córdoba que me dijo, yo quiero que usted me dé sus libros porque yo quiero venderlos. Un señor que vende periódicos en una esquina en mi ciudad. Yo le dije, bueno, ahí están los libros. Y al año llegó y me dijo, ¿sabe qué? Quisiera saber cuándo va a sacar el segundo para contar lo que la gente de aquí sabe, pero no quiere escuchar. Entonces, yo siento que definitivamente frente a este tema de la revolución digital estamos cayendo en unos errores complejos en donde estamos perdiendo de vista la esencia del oficio y del periodismo y la investigación y estamos dando por sentado ciertas prácticas o estamos teorizando sobre ciertos temas y pocas veces acertando sobre ello, justamente cuando nos referimos al tema de consumos y métricas de grandes trabajos que duran 1 minuto. Entonces, no sé. Sí, yo creo que esta idea de trabajar contra el público, digamos, aunque la fórmula, insisto, es muy matizable, por momentos se parece bastante a trabajar en contra de esos medios o esas empresas que hablan del público todo el tiempo. Y digo 2 hechos menores. En general, la mayor parte de la gente que ha estado hablando aquí últimamente es freelance o no trabaja en medios, no trabaja regularmente en medios. Yo hago todos los años un taller sobre libros periodísticos en Oaxaca, en noviembre. Si alguien está trabajando un libro y quiere ir, paso el anuncio.
Llevo 2 años haciéndolo, son 8 personas cada vez, son un poco gente de la más activa e interesante del periodismo latinoamericano, porque están emprendiendo libros, están haciendo trabajos serios. Hasta ahora de los 8, de los 16, no hubo uno que trabajara en una redacción. Hay algo. Cuando ves que las redacciones de los grandes periódicos están perdiendo muchas veces a la mejor gente. Y hay algo también cuando ves que la Fundación Nuevo Periodismo y sus jurados, con todo lo falible que por supuesto pueden ser, en esta edición dieron 5 premios y ninguno de los 5 corresponde a ninguno de los medios grandes y medianos que pululan por América Latina. Algo pasa con esos medios y algo creo que tienen que replantearse. Por supuesto que hay buenas cosas y buen material que también aparece de vez en cuando en los grandes medios, pero parece que no es lo que más está sucediendo y por eso hablamos de estas cosas hoy. Yo quería preguntarles a cada uno de ustedes que me cuenten un poco en qué historia estuvieron trabajando últimamente y cómo y por qué les parece que esa historia tiene que ver con esta forma de pensar el periodismo de la que estamos hablando ahora. ¿Empiezas? Bueno, entre Cartagena, donde estuve como jurada de texto, y ahora aquí en Medellín, yo estuve en Palestina, Israel, trabajando en una historia que es la historia, ¿se recuerdan vosotros tal vez? Hace un año, exactamente ahora, en octubre de 2015, hubo en Palestina una ola que ha sido llamada la intifada de los cuchillos, ¿no? Que los muy jóvenes palestinos, muy jóvenes como 12, 13, 15 años, hasta 20 y pocos, varios jóvenes que salían con cuchillos para intentar hacer un ataque. Esto ha pasado hace un año. Estos jóvenes han sido inmediatamente muertos cuando empezó esta ola. La policía israelí o los colonos israelíes empezaron inmediatamente a matar cada sospechoso. Ya no era siquiera si habían hecho un ataque, pero el mero facto de ser un sospechoso ya le mataban. Esto hizo con que varios jóvenes, muy jóvenes, niños mismo, han sido muertos, como 14 cadáveres se han quedado en la morgue de Tel Aviv hasta ahora. Yo he llegado a Palestina cuando los padres de estos niños estaban esperando los cadáveres de sus hijos sin mismo estar inciertos que se habían morido, no tenían una prueba. Bueno, yo he llegado ahí con la idea de hacer un retrato de esta generación de jóvenes palestinos. Yo había estado ahí hacía años, no conocía bien estos jóvenes que ahora tenían como entre 18 y 20 y pocos. Y cuando empecé a intentar hablar con la gente, me hablaron de este padre, que era un abogado, que estaba luchando para que estos padres recibieran los cadáveres de sus hijos para que los pudieran enterrar. Había una negociación muy larga de meses y meses y meses. Bueno, me hablaron de este padre y fui a hablar con él. Era un hombre pues de los 60 que había sido un izquierdista, marxista, que había estado preso luchando por Palestina, no religioso, nada, una familia laica con una tradición de izquierda. Y su hijo, que se llamaba Baja, este hijo era un joven pues de Jerusalén, con muchos amigos, Boy Scouts, que hacía de payaso para los niños, tocaba, hacía talleres de lectura y había hecho una cosa en Jerusalén de juntar miles de personas alrededor de la ciudad vieja de Jerusalén a leer. Miles de personas, algo que nunca había pasado entre los palestinos de Jerusalén. Juntar gente a leer
por horas alrededor de las murallas de la Ciudad Vieja. Entonces, era un chico que miles de personas reconocían y admiraban. Este chico, en octubre, 13 de octubre, ha salido de casa en un barrio donde hay una colonia israelí con un amigo, han entrado en un bus con una arma y un cuchillo, una pistola y un cuchillo, y han atacado israelíes, han muerto 3 hombres e herido otros. Bueno, lo que intenté hacer a partir de ahí era empezar a ir atrás de esta historia, ver, pero ¿qué pasó con este chico? Que era un chico que citaba a Mahatma Gandhi, que creía en la paz, que hacía lecturas, talleres, iba de payaso a las escuelas, era un Boy Scout, y un día entra en un bus y mata gente, y ha sido inmediatamente muerto. Bueno, entonces mi historia, que es una historia muy larga, 60.000 caracteres, es el intento de ver la familia de este chico, los amigos, ir al barrio, hablar con los colonos, porque esto es también la historia de la ocupación israelí. Esta historia es un retrato de 50 años de ocupación israelí. Jerusalén Este está no solo ocupada como anexada, y lo que pasa es que este barrio donde este chico habita y su familia es un barrio donde hay una colonia, pues con miles de colonos israelíes que están ahí. Entonces es una historia sobre la ocupación, es una historia sobre la anexación de Jerusalén, es una historia sobre cómo es que alguien llega a hacer esto, a elegir la muerte, sabiendo que va a ser muerto, porque él sabía que iba a ser muerto. Era un chico, no era como un chico de un barrio muy, muy pobre, desesperado, no. Era un chico que tenía toda su vida delante, que todo el mundo amaba. Cuando empecé a hablar con la gente, con la familia, con los amigos que no se conocían de lugares muy diversos, directores de centros culturales, mucha gente, todo coincidía en esto, todo el mundo le admiraba. Era un chico que se había tornado como una referencia para los jóvenes palestinos. ¿Cómo era que esto había pasado? Entonces, eso es el intento de hacer una historia de violencia, pero era difícil porque era difícil para los palestinos y difícil para los israelíes. Para los palestinos difícil porque era alguien que había matado gente de una forma muy dura, muy violenta. Era difícil para los israelíes porque era una historia sobre un asesino. Entonces, de los dos lados era difícil, no era, para los lectores también, porque pues, había muchas contradicciones en esta historia. Era una historia de violencia en que mucha gente tiene opiniones diversas sobre lo que ha ocurrido. No es una historia que nos podemos quedar fácilmente en un lugar, elegir una solución, ¿no?, para lo que ha pasado. ¿Publicó? Le he publicado ahora en septiembre en Público, que es un periódico en Portugal. Yo he trabajado en la redacción de Público muchos años, ahora soy solo columnista, pero les propuse hacer esta historia en Palestina. La han publicado 10 páginas en papel, en la edición de domingo. Lo que ha pasado en Público es que había una revista de domingo, la han terminado. Ya no hay esta revista, ha terminado en diciembre, una revista que siempre hubo hace 25 años. Han acabado con la revista. Lo que pasó fue un esfuerzo de la edición de domingo en el papel, el periódico, mantener unas páginas para hacer una historia larga, Sí. Algo. ¿Tenía fotos? ¿Cómo? ¿Tenía fotos? Sí, fotos, sí. ¿Para qué? Claro, sí. Bueno, sí, yo también me lo pregunto a veces, ¿para qué poner fotos, no? ¿En qué hemos estado trabajando? Bueno, el último año casi exclusivamente con el tema de los refugiados, aunque, bueno, con varios viajes a África también, contigo lo de Mali, también estuve en Congo y un par de historias más.
Pero sobre todo trabajando con el tema de los refugiados, con mi compañera María, que de hecho yo creo que el tema de los refugiados es algo que ha desaparecido de los medios de comunicación bastante, o de las portadas por lo menos. Y dentro de esa intención de no depender tanto de los medios de comunicación, de los que ya no le interesa o sea, ya el tema de la gente que muere ahogada en el Mediterráneo se ha convertido muchas veces en simplemente un número, ¿no? Una cifra. Este año llevan 3.000 muertos desde el principio. Eso es una barbaridad. Y dentro de esa intención de no depender tanto de los medios de comunicación y cansados también de recibir siempre esas respuestas de ya no interesa, ya está muy publicado los refugiados, pues hemos decidido también llegar al público en otro tipo de canales, lo que hablábamos ayer también en la conferencia. Ahora, por ejemplo, en diciembre vamos a hacer una intervención en Barcelona, en una ciudad en la que va de la mano pues, la fotografía, vídeos también que se van a proyectar por diferentes partes de la ciudad y como intervenciones un poco más artísticas, ¿no? Hemos recogido también objetos de los refugiados que se han ido dejando durante el camino y luego ellos también nos han aportado, por ejemplo, los niños. Algunos niños han dibujado lo que ellos recordaban de Siria. Y entonces son dibujos también que yo creo que transmiten mucho. Y claro, poder hacerlo en la calle, pues ya estás obligando a la gente a que lo vea, ¿no? Ya no tienen la opción de coger el periódico y pasar la página y seguir con el café, o de irse a la sección de moda y diseño. ¿Lo van a poner en qué calles, por ejemplo? O sea, ¿cómo lo van a presentar en la calle? Va en varios formatos. Son proyecciones sobre de mucho paso, por ejemplo, el mercado municipal y cosas así. Y luego fotos en impresión en papel de muy mala calidad que van a ir en gran formato. Son fachadas de edificios que, por ejemplo, la fachada principal de la municipalidad, creo que nos dijeron tenía 22 metros de altura, y va a ir toda empapelada en fotografía y en retratos de refugiados. Y yo creo que es muy interesante, porque claro, estamos hablando de un trozo de la ciudad que viven 300.000 personas más o menos y ya no les da la oportunidad de no ver eso. O sea, ya van a tener la obligación de que si van a comprar al mercado o que si van a coger el metro para ir a trabajar, lo van a ver allí cada día, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante también esta forma de llegar al público. Bueno, sí, en este año hemos estado trabajando en el periódico El Tiempo, donde yo trabajo como editora, con mi equipo en una serie periodística que titulamos Lo que no comemos. Y es un poco como 3 factores como la violencia, la pobreza y el cambio climático ha eliminado toda una serie de productos que hacen parte de la dieta básica de 4 sectores en Colombia, como son La Guajira, el Chocó, La Guajira al norte, Chocó Pacífico, la capital, Bogotá, y Guainía, el departamento de Guainía en la selva amazónica. Y lo que queríamos mostrar específicamente un poco es cómo toda esa realidad que afecta notoriamente a chicos entre los 0 y los 5 años de edad en Colombia y se manifiesta con unas deficiencias nutricionales bárbaras, o sea, cómo el crecimiento y el desarrollo de estos muchachos se afecta porque no comen, porque tienen hambre, ¿no? Recordando un poco todo ese trabajo tan fuerte que hiciste. Se perjudican justamente por estas situaciones que se presentan con mucha fuerza. Y bueno, fue un trabajo bastante dispendioso porque las regiones pues son muy equidistantes, son territorios para moverse muy difícil y además de eso pues también en algunos de ellos el conflicto armado, como el caso de Guainía, imposibilita transitar con facilidad por los ríos como para poder hablar con las comunidades. Sin embargo, fue interesante hacer una lista variada de toda una cantidad de productos colombianos del desierto, de la selva, que ya los habitantes, tanto indígenas como afros y mestizos, ya no tienen en sus platos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por lo menos como los frutos del suchón en La Guajira, del suchón en La Guajira. Hay un antropólogo, para eso hicimos un trabajo muy lindo con un antropólogo de La Guajira que nos dio unas clases, fue fascinante, sobre toda la gastronomía guajira y sobre toda esa cantidad de productos específicamente que los guayú milenariamente consumen y que de repente por el cambio climático tan fuerte que está afectando la península se ha dejado de comer. Entonces eso de alguna forma tiene una repercusión notoria en las tallas hoy de las personas
en su rendimiento, en su nivel de rendimiento. Y bueno, la noticia que conoce todo el país un poco es la cantidad de niños que han muerto en La Guajira por hambre, pero nos hemos quedado, como mencionabas tú, en el conteo, ¿no? En 1, 2, 3, cuántos niños. Ya nosotros quisimos ir un poco más allá y fue mirar qué es lo que pasa y qué es lo que ya no están comiendo si antes no se presentaban estas situaciones, que era precisamente lo que hacía que estuvieran bien y hoy la realidad cambiara. Y bueno, el mapa de esa realidad nos llevó a visitar otro resto de este país que es maravilloso y que yo espero en una segunda parte de estas historias ir a otras zonas en donde estoy segura que nos vamos a encontrar con una variedad mucho más interesante de esos productos que ya prácticamente ni siquiera en los mercados se consiguen. Y ustedes que se hicieron esto en un medio hegemónico, nacional y demás, ¿tienen la sensación de que esto tuvo algún efecto, pasó algo con esta serie, produjo algún resultado? Sí, yo creo particularmente que por lo menos lo que hicimos incluso también fue rastrear toda la información de datos, porque yo trabajo con datos, yo soy la editora de la unidad de datos del periódico, y rastreamos toda la contratación que un instituto en Colombia, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realiza con entidades que subcontratan para alimentar a los niños entre 0 y 5 años. O sea, mirar toda esa parte de quiénes son estos contratistas, qué están haciendo con los dineros que les entregan, si realmente están cumpliendo con el objetivo de esas millonarias contrataciones. O sea, poder contar todo eso y mostrar cuántas investigaciones están pendientes generó un movimiento tremendo y fuerte con relación a eso, que finalmente era como un propósito interesante. De todas maneras, creo que este tipo de temas, ganar los espacios no es fácil, pero en la prensa colombiana hay muchos ejemplos, muchos ejercicios interesantes de una insistencia y de una persistencia fuerte con este tipo de temas de carácter social que definitivamente mueven muchísimo a la ciudadanía. Entonces, nos encontrábamos un poco en algún momento del reportaje como, ay, otra vez los niños de La Guajira, y al final, entonces las métricas eran una cosa como no se mueve, sí se mueve, y luego toda una serie de inquietudes y preguntas hacia los periodistas que queremos ahora que vengan a esta región y empiezan a pasarnos las listas de los alimentos, de como somos 32 departamentos en Colombia y tengo listas como de 20. Entonces yo digo, bueno, entonces sí estamos generando un interés y un diálogo y una discusión con algo que es crucial para el país, como es el tema de la nutrición infantil. Me quedé pensando con eso que decías de hay otra vez los niños de La Guajira y de cómo hay cosas que se acostumbra o que se constituyen en noticia permanente y por lo tanto no hay que justificar que hablemos otra vez de Cristiano Ronaldo. Pero sí otra vez de los niños, perdón, no quería ofender el patriotismo acá de la compañera Alexandra. Es un ser deleznable, pero bueno. No, digo, cosas que hay que como que justificar, no, otra vez van a hablar de eso. En cambio, hay ciertas cosas que son las que en las escuelas se acostumbra a enseñar que son noticia y que para las cosas que son noticia no hay que justificar nada ni hay que encontrar. Y son noticias en general las cosas que les pasan a los que tienen algún tipo de poder, a los políticos, a los ricos, a los futbolistas, a las rubias tetonas y a 4 o 5 más. Y es muy fuerte cómo esa idea de que esos son noticia te va insuflando, digamos, convenciendo de una idea del mundo en la que esa es la gente que importa y el resto importamos muchísimo menos. La forma en que está pensada la definición de información ayuda muchísimo a definir una forma del mundo, una idea del mundo. Entonces, pensar cómo se hace para que aquellos que no son noticias salgan en los papeles, a mí me parece como un gesto muy político en la medida en que postula otra idea del mundo, una idea en la que no necesariamente hay que hablar o hay que referirse a los que tienen algún tipo de poder político, económico, mediático o futbolístico. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo piensan la idea de, bueno, voy a convertir aquello de lo que generalmente no se habla en noticia, digamos, o en material de periódico? Lo que quieran, ya estamos... Vale, mira, ¿aló? Sí. Bueno,
otro ejemplo. Estuve viviendo en Brasil estos últimos años. Yo creo que era imposible hablar de la violencia en Brasil, del racismo en Brasil, sin hablar de lo que está en las fundaciones de esta violencia. Y lo que está en las fundaciones de esta violencia es pues, la historia colonial. Desde que Portugal ha llegado en Brasil en 1500, ha exterminado al menos 1 millón de indígenas, después luego ha quitado 5,8 millones de africanos de África para con casi 4 millones hacer la colonización de Brasil, robando de Brasil oro, diamantes, explotando café, todo eso. Una historia de 322 años de colonización asiente basada en 4 millones de africanos que han sido quitados de África. Lo que ha sido una experiencia para mí es las reacciones de los lectores portugueses. Siempre que se habla, que se pone el tema así, de intentar ver las raíces, como esto está presente en las estructuras de la desigualdad en Brasil, en las estructuras de una sociedad violenta, la conexión entre estas dos cosas es algo que los lectores portugueses, los portugueses tienen dificultad en aceptar, en mirar mismo. Las reacciones muy violentas de los lectores en muchos casos me han dado un espejo de eso que yo no tenía idea. Porque hay toda una glorificación de las descubiertas portuguesas, de los descubridores portugueses, pero el otro lado, las consecuencias, la historia de la violencia que esto implicó, no está presente. Entonces, bueno, ahí lo que se enseña en las escuelas es exactamente lo que estás diciendo. Esto no es noticia porque tiene como 500 años. Sí, no es noticia, pero no puedes entender lo que es hoy la sociedad brasileña si no vas a detrás, no pones este contexto encima de la mesa. Hay como un olor a naranja, ¿no? A azahar. ¿Quién abrió naranja? Debe estar por aparecer la Virgen en algún lado. Si hay una Virgen, que aparezca. A ver. Yo. Sí, yo creo que es uno de los retos a los que te enfrentas, ¿no? Y sobre todo te das cuenta que depende en qué parte del mundo vayas a trabajar, pues las historias son más difíciles luego de que los editores o los medios muestren interés, ¿no? Y te das cuenta incluso de que los muertos no valen lo mismo, depende de qué país sean, ¿no? Y eso da mucha pena. Pero bueno, yo creo que es algo que hay que tener claro cuando empiezas a trabajar en esto y simplemente seguir molestando, ¿no? O sea, siempre lo mismo. Yo creo que desde que empecé hace 15, 16 años me han despedido de 4 medios de comunicación hasta ahora y es algo que creo que en algún momento voy a poner en mi currículum porque me gusta, vamos. O sea, perdón. Y las 4 veces han sido por diferencias políticas, ¿no? O por eso, por defender, por luchar, por publicar algo que yo había visto y que los editores no querían hacer. ¿De qué medios te echaron, si se puede saber? Del primero de France Press, de la agencia AFP, porque estuve corresponsal en Gaza, en la Franja de Gaza, viviendo 1 año. Y bueno, una de las historias que pasó fue que los israelíes bombardearon la playa un día que no pasaba nada y que bombardearon porque sí. Y bueno, yo hice el pie de foto con un compañero de la BBC, envié las fotografías y luego el editor decidió cambiar el pie de foto y poner la versión israelí como punto objetivo de lo que había pasado. Y lo que yo había escrito para la agencia era la versión palestina, ¿no? Y a mí eso me llenó de rabia porque, claro, estás ahí trabajando 1 año, dejando
todo por creer en el trabajo de periodista y luego resulta que pasa por el filtro de un editor y nos teníamos que ceñir a unas normas, ¿no? muy duras. Y luego me echaron también de La Vanguardia, del magazine de La Vanguardia, porque también estuve residiendo en Yemen 8 meses y hice una serie de reportajes. Y cuando fueron a publicar la revista yo defendí mucho una fotografía, que es por la que luego me dieron el premio, el World Press Photo. Pero en ese momento el director de la revista, delante de toda la redacción, enseñó la foto y dijo que esa foto no tenía nada de especial. Y a las 2 semanas me dieron el premio y el tipo se llenó de tanta rabia y frustración conmigo que dio la orden en que nunca más me llamasen por teléfono. Y ese fue mi premio después del World Press Photo, no trabajar más con la revista que llevaba trabajando 4 años. Pero bueno. Bueno, a mí realmente hay una cosa que me preocupa mucho cuando planteo los temas y que me hacen plantearlos es cuando detecto ausencia de explicación en los orígenes de los temas. Es algo que me obsesiona tremendamente. Entonces, por supuesto, el hecho de que me digan que ya eso se ha dicho 300 veces no me inquieta cuando intento probar y lo logro, que sí se ha dicho pero no se ha explicado. Por lo menos les coloco 2 ejemplos. En Colombia hay 2 temas muy fuertes que se tratan mucho, pero a nivel solo de estadísticas. Y es el tema de las cárceles colombianas y cómo las cárceles ya no pueden albergar a un preso más porque están desbordadas en su capacidad. Pero la noticia se queda solo ahí. Entonces hace como 3 años me inquieté mucho por eso y por hacer una radiografía sobre la verdadera resocialización de un recluso y cómo esa resocialización es efectiva o no en el marco de la normatividad colombiana. Y el asunto se reducía en contar historias que tenían que ver con el número de libros que hay en las bibliotecas de las cárceles y el número de presos para saber si ellos realmente podían acceder. Más o menos era como de a libro para cada 7.000 presos, un libro para 7.000. Entonces, o hacerte esta pregunta de con cuánto dinero se alimentan a los presos en Colombia, y la conclusión era que con 7.000 pesos, que es menos que un almuerzo ejecutivo en Bogotá, se les da las 3 comidas a un recluso en Colombia en papel periódico en algunos penales. Entonces el asunto era más allá de decir que ya no caben en las cárceles, era contar realmente cómo ese tema afecta la resocialización, pero cómo se evidencia en el tema educativo, en el tema de formación, en los derechos que tienen los reclusos. Y otro fue el tema de la salud. Yo creo que para todos acá, y los que no, los invito a consultar una canción que le sacaron al ibuprofeno, que es una pasta que nos mandan siempre que vamos a la EPS en Colombia. Si, lo que tengas, te van a dar ibuprofeno. O sea, no importa, no te preguntan qué tienes, sino aquí está le sacaron una canción. Mi preocupación un poco era el sistema de salud colombiano, porque es tan malo. ¿Qué es lo que hace que sea tan malo? Y que todos los días veamos en la televisión y en las noticias que la gente tiene que valerse de cualquier medio para poderse atender. Entonces, más allá de eso, era explicar por qué esa situación y llegar a una conclusión de que las vidas en Colombia se salvan en los juzgados y no precisamente en las clínicas. Es un juez el que te permite que te atiendan y no el médico que es consciente de darte la atención. Entonces, lo que me mueve realmente es explicar las cosas y creo que es un principio fundamental que deberíamos tener los periodistas antes de contar qué pasó, realmente el por qué y el para qué de eso, lo que hay detrás. Sí, me parece… Muy bien. Me parece básico y también se relaciona con lo que estaba diciendo Alexandra y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo he dicho más de una vez que cuando estaba, por ejemplo, empezando a pensar en cómo iba a ser este libro sobre el hambre al que tú te referías, tenía muy claro que lo que quería era contar historias de aquellos que lo sufrían para romper un poco esta cosa del número, de la estadística, de la abstracción. O sea, el hambre son sobre todo 800 millones de personas que no comen lo suficiente, entonces me importaba mucho contar algunas de esas historias, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo que si uno
se limita a contar historias, y son en general historias muy fuertes, cae en lo que podemos llamar la pornografía de la miseria, ¿no? Pornografía además en sentido estricto. Tú lees una historia, te emocionas durante un momento, sientes además que eres una buena persona porque te estás emocionando y luego te lo olvidas. Y tienes ese momento porno en el que te relacionas brevemente con un tema que después lo tiras. Y yo creo, quizás con un exceso de optimismo, que la única forma en que eso sobrepase ese estadio es el de poder dar los elementos necesarios como para entender por qué pasa lo que pasa. No limitarse al relato, sino como tú decías, por qué sucede, con qué causas, a quién beneficia, cómo funciona. Y que esa es una parte por lo menos tan importante del trabajo como contar las historias, de la que se suele hablar bastante más, digamos. Alguna parte de la crónica, de la famosa crónica latinoamericana, se ha quedado quizás un poco demasiado enganchada en esto de contar historias. Sí, contar historias, pero ¿para qué? Para entender por qué sucede lo que sucede. Me dicen que falta ya poquito y que si quieren hacer preguntas tienen unos minutos para eso. ¿Alguien? Hay una señora. A ver, pero le van a dar un micrófono, me parece. Aló, soy la periodista Patricia Torres. Teniendo en cuenta que el ejercicio periodístico está basado en la verdad, ¿ustedes creen que las historias que contaron realmente están o son periodismo en contra del público? Gracias. No entendimos. A ver si puede aclarar, por favor. Lo que pasa es que el tema de esta charla es periodismo contra el público. Entonces, hablando del periodismo y que está basado en la verdad, entonces quiero saber, ustedes contaron unas historias muy interesantes y quiero saber si ustedes creen que esas historias van contra el público. Gracias. Eso fue lo que estuvimos diciendo durante todo este rato, creo yo, pero quizás lo dijimos de una manera ininteligible. Gracias, Patricia, por tu inquietud. Sí, quizás un poco lo que hemos intentado precisar cuando hablamos de contra el público, a mí me gusta más la palabra audiencias ahora que está de moda, audiencias, entonces va más con la métrica. Lo que estamos hablando un poco es que no estrictamente en el sentido del término de ir contra lo que las personas tienen un legítimo o no tienen un legítimo interés. Lo que estamos hablando acá un poco es sobre cómo todas esas temáticas cobran una importancia crucial cuando intentamos ponerlas en agenda porque queremos descubrir unas explicaciones, porque consideramos que hacen falta unas piezas importantes por contarse y no porque la métrica indique que ya no queremos seguir contando historias de muertos o de violencia en el país. Y un poco lo que se ha pensado o se ha acuñado quizás en las salas de redacción y entre algunos editores es una preocupación más por esa tiranía del clic que nos hace alejarnos de historias importantes, cruciales, sociales, que tienen que hacer como un trabajo más fuerte, ganarse un espacio en la sala de redacción y que al final terminan siendo de interés de las audiencias. ¿Alguien más? Alguien que se despierte y de súbito diga, oh, puedo preguntar. ¿Qué hora es, por ejemplo? Si nos preguntan qué hora es, sabremos contestar. ¿No? Ahí hay uno. Ahí hay otro. ¿Eh? ¿Los valientes o los despiertos? Buenos días, mi nombre es Esteban Pérez. Mi pregunta va hacia los cuatro y es si en algún momento se han visto censurados al contar una historia, porque la idea es contar historias que generen cierto interés al público, pero digamos algunos medios de comunicación lo privan a uno de contar lo que ustedes pueden hacer. ¿Se han visto como envueltos en eso? Gracias. Si hemos sido privados de contar, censurados. Que si alguna de las historias que quisimos contar ha sido censurada alguna vez por nuestros medios. No, yo no tengo ninguna experiencia de censura o de atento de presión
cualquier tipo de... No, no del periódico, no. En las reacciones sí que es muy complejo, pero en la historia de se publicar o cómo se escriba o lo que sea, no, yo no tengo ninguna historia así. A mí sí, a mí me han pasado varias, pero por eso me... Pero me pasó una más divertida incluso, más que la censura en sí, que realmente era algo, yo creo que es digno de estudio, que es cuando empezó la crisis en España, en el 2008, la crisis económica. Luego en el 2011, que ya estaba en el pico más alto de la crisis en España, donde realmente mucha gente estaba perdiendo las casas, la tasa de paro, bueno, estaba pasando el país unos momentos muy difíciles. New York Times me encarga una cobertura de la crisis en España. Estuvimos casi 6 meses recorriendo todo el país, haciendo una nota muy larga con 3 periodistas. Y es un artículo que se publicó con muchas fotografías en blanco y negro, que tuvo mucha repercusión. Por supuesto, la reacción del gobierno fue de criticarme duramente, incluso se me tachó de antipatriota y de que era un complot americano en contra del país, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo más divertido de todo es que hubo 2 medios de comunicación, el ABC y una televisión nacional muy grande, Antena 3, que montaron una campaña que decía algo así como envía tu sonrisa al New York Times. Y entonces lo que pedían eran fotografías de los lectores, de los que miraban la televisión, en los que estuviesen haciendo cosas normales para enviárselas al New York Times. Entonces os lo digo en serio, eran miles de fotografías que se había hecho la gente haciendo la paella el domingo, con sus hijos en el parque y tal, y mandaron todas esas fotografías, esos vídeos, al New York Times. Y eso fue un medio de comunicación quien lo organizó, o sea, para quejarse de ese reportaje que ellos decían que les había hecho mucho daño. Es fuerte, no sabía eso. Suena tanto, en la Argentina de la dictadura hacían eso, cuando salía alguna nota sobre las desapariciones, los asesinatos en algún medio extranjero, el gobierno y una revista de infausta memoria que se llamaba Gente, habían organizado organizaban unas campañas en las cuales, era hace mucho tiempo, los patriotas mandaban postales al medio que había dicho que en la Argentina había represión, muertes, etc. Y el eslogan más famoso de esas postales era "Los argentinos somos derechos y humanos". Fue una frase que quedó para la posteridad porque los ataques las historias lo que contaban eran las violaciones de derechos humanos en la Argentina, justamente. No me ha pasado, pero yo diría que sí ha sido supremamente difícil en algunos momentos. Donde estoy ahorita no he tenido ningún problema, pero anteriormente, o sea, poner en agenda algunos temas que son supremamente complejos, difíciles, como en lo que me he especializado mucho, que es la cobertura del conflicto y todo el tema de víctimas y victimarios paramilitares, me costó muchísimo. O sea, ganar espacios para contar esas historias y esas verdades tan fuertes para una región fue realmente complejo. O sea, creo que lloré demasiado y me daba mucha piedra, como digo yo, o sea, de saber que me costaba demasiado ganarme un espacio en el diario para poder contar eso, pero al final me terminaban pasando cosas como las que tú mencionabas, y era que justo la historia que más me cuestionaban, me criticaban, me decían sí, no, o sea, me ponían todos los obstáculos, todas las vallas posibles para saltar, cosa que sería difícil por mi estatura. Me daban una noticia como tal historia se ganó un premio, y entonces un poco todo el mundo decía, oh cielos, era la que más bloqueábamos. Entonces, pero no, afortunadamente. Yo digo una cosa muy sencilla, y es que yo aprendí a meter goles en el periodismo. No soy futbolista ni entiendo poco del tema, pero… Tienes un pelo un poco Valderrama, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Eso debe ser por el Caribe. Pero a lo que me refiero un poco es a cómo ganarme el espacio, cómo meter los goles, cómo saber cómo llegar, cómo plantearle al editor, cómo conquistar ese momento para poder saber plantear lo que quiero. Me ha permitido llegar al final y ser feliz en lo que hago y gozarme mucho el oficio. Bueno, con esta nota de felicidad me dicen que tenemos que terminar, así que les agradecemos su valor, resistencia y heroísmo, y gracias.